Bueno, chavales, vamos a continuar un poco hablando de las tuberías de polietileno, ¿vale? Las tuberías de polietileno tienen unas características, ya sabéis, muy particulares. Son tuberías que resisten perfectamente a la corrosión, resisten la mayoría de los productos químicos que utilizamos nosotros en potabilización, en desinfección y los terrenos colindantes que están en torno a él, terrenos muy agresivos, terrenos muy alcalinos, terrenos con sustancias que lo hacen muy ácidos, son muy resistentes a ello. La congelación la resisten fantásticamente, tienen un coeficiente de transmisión de calor muy lento, son grandes aislantes térmicos, igual que grandes aislantes eléctricos, y es el motivo de que las congelaciones, las corrientes vagabundas y cualquier tipo de este fenómeno haya ni fu ni fa. En el caso de que la congelación fuera muy agresiva y estuvieran a la intemperie, cuando se congela el agua, son tuberías que tienen un comportamiento viscoelástico, se hinchan. Recordad que el agua, cuando pasa por debajo de los 4 grados en busca del cero, empieza a aumentar su volumen. El agua es muy particular. Es por eso que cuando se nos olvida la botella de agua en el frigorífico, como no sea de plástico y sea de cristal, hasta luego, Luca, la botella. Las de plástico se ponen prietas, duras, porque el plástico trata de sostener esa expansión del hielo y bueno, y tiene un comportamiento viscoelástico. En las tuberías de polietileno con espesores apropiados resisten perfectamente estas congelaciones. El caso no será más que descongelar el agua y que la tubería vuelva otra vez a sus dimensiones originales, ¿no? Son este comportamiento viscoelástico que tiene una tubería se tiene muy en cuenta también en las pruebas de presión. Son tuberías que tienen unas características, insisto, de resistencia química importante. Las diseñan para 50 años, para que trabajen a su presión nominal durante 50 años a 20 grados centígrados. Estas variaciones de temperatura, estas variaciones de presión se tienen en cuenta y ningún diseñador utiliza una tubería PN10 bar para que trabaje a 10 bar durante toda su vida, sino que se le aplican unos márgenes, unos coeficientes de corrección que llamamos en función de la temperatura. Si han de trabajar por encima de los 20 grados, 25, 30, 40 grados, se tienen muy en cuenta y se le van aplicando coeficientes sobre esa presión nominal, con lo cual se le va reduciendo la presión de trabajo con respecto a esa presión nominal. Hay unas características de estas tuberías tan timbradas, están identificadas y están nominadas con una serie de parámetros en función de su resistencia mecánica, ¿no? Que donde aparecen siglas como el límite inferior de confianza, que es la máxima presión que son capaces de soportar durante 50... Bueno, no es la máxima presión, digamos que es la máxima tensión tangencial. Para que nos entendamos esto de la tensión tangencial que puede conllevar a errores, si tenemos una tubería de polietileno a la cual sometemos presión interna, recordad que la presión interna se transmite por igual a todos los puntos de la tubería. Aquí vamos a pintar el espesor. Aquí en el espesor, en este punto, como cualquier punto que podamos observar a lo largo del espesor del tubo, a lo largo de esta corona circular, se establece una tensión tangencial que es la que va a intentar de romper el tubo. Esta tensión tangencial es enorme. Cuanto mayor diámetro para una misma presión nominal, mayor es la tensión tangencial. Por eso tienen que ir aumentando el espesor conforme van aumentando de diámetro para una misma presión nominal, porque aparecen en la misma presión, es verdad, pero hay más superficie interna, con lo cual que se establecen mayores esfuerzos, y esta tensión tangencial es la que analizan en los ensayos de rotura de esta tubería, en los ensayos de resistencia mecánica, y aparecen siglas como el límite inferior de confianza, el LSL, que es la mayor, digamos el mayor valor de tensión tangencial que puede soportar esta tubería en 50 años a una temperatura de 20 grados centígrados, y las ensayan debidamente para saber cuánto soportan estas tuberías antes de su rotura. Aparecen otras siglas como es la mínima resistencia o mínima tensión exigida al tubo, que se caracteriza porque es el menor valor del límite inferior de confianza redondeado a una serie numérica que se llama serie renal,
La R10, la R20, en función de la resistencia que sean capaces de soportar esta tubería, pues se redondea al valor inferior del LCL, del límite inferior de confianza, y todo esto está expresado en megapascales, ¿vale? Recordad que estamos hablando de rotura y de resistencia de la tubería. Porque por lo demás, que hemos hablado, resistencia química, resistencia a la corrosión, a la corriente vagabunda, características del elemento térmico eléctrico, pues eso es una propiedad intrínseca del material, propia de él. Estos valores siempre se expresan en megapascales, ¿vale? En megapascales. Estas tuberías se les aplica un coeficiente de seguridad, un coeficiente de diseño, para luego dimensionar finalmente la tubería. Se llama el coeficiente de seguridad, que en el agua es 1.25, para el gas es 2, Bueno, pues a partir de estos valores, el límite inferior de confianza expresado en megapascales, MDS expresado en megapascales, coeficientes de diseño que pueden variar para diferentes aplicaciones, pueden variar el coeficiente de diseño, se calcula la tensión de diseño de la tubería, Rho, es un Rho ahí, ¿vale? La letra Rho. Esto también se expresa en megapascales. ¿Qué es Rho? Es la tensión tangencial con el cual van a diseñar el espesor del tubo, De tal manera que lo diseñan utilizando el MRS y aplicándole el coeficiente de seguridad, Supone que el MRS de la tubería son 10 megapascales, ellos aplican 1.25 y sacan la tensión de diseño. ¿Para qué quieren esa tensión de diseño? Bueno, pues normalmente es para averiguar el espesor del tubo. Tengo por aquí una formulita, no son tantas fórmulas. ¿Cómo calculan estos señores el espesor del tubo? Pues cogen, dicen, bueno, el espesor en milímetros del tubo va a ser el que resulte de la presión nominal más. ¿Más era? Sí, era más, Paco. No, perdón, es por. El más está debajo, ¿vale? Por partido 2 veces Rho más la presión nominal. Y así calculan el espesor de un tubo. De aquí podemos extraer los valores de la presión nominal, del diámetro. Os quiero decir con esto que estos parámetros expresados siempre en tensiones tangenciales sobre la tubería son los que nos van a ayudar a diseñar dimensionalmente el tubo. Para un diámetro, para un espesor, para una presión nominal, pues podemos extraer de ahí cualquiera de los datos. Y este espesor, junto a la tensión de diseño, nos va a dar la presión nominal del tubo, que es la presión de trabajo que la tubería puede resistir durante 50 años a 20 grados centígrados. Ya os digo, se le aplican factores de corrección, temperatura, transitorios hidráulicos, golpe de ariete, condiciones de vacío y algunos detalles más que nuestros técnicos tienen bien a implementar, a ponderar en el tránsito de esa red, y utilizan presiones nominales en tubería bastante por encima de las presiones de servicio. Bueno, y aquí aparecen estos datos. Otro dato importante en estas tuberías que nosotros usamos particularmente en situaciones de soldadura, en situaciones de incluso identificación, nominación de las tuberías, es el SDR. ¿Recordáis? La relación de dimensiones estándar es un número adimensional que normalmente resulta de dividir el diámetro nominal entre el espesor y redondearlo a la serie renal, una serie renal numérica. Esa serie renal es una serie que se utiliza en ingeniería para dimensionar y para fabricar miles de artículos, que os digo yo, tapadera de la olla, tornillo, espirro, cualquier artículo, cualquier accesorio que se os ocurra, para poder dimensionarlos de forma estandarizada y que se puedan implementar en el mercado y sean intercambiables, ¿no?
Si nosotros fabricamos las ollas de 30 centímetros, los franceses de 33, los ingleses de 34 y los alemanes de 31,5, pues aquí no hay quien tape una olla por ningún lado, vaya donde vaya. Entonces se estandarizan las dimensiones de diseño bajo esta serie numérica renal que tiene una liturgia. El SDR, relación de dimensiones estándar que han de cumplir la tubería, que estén bajo una norma determinada. Otra forma de identificar estas tuberías es por su serie ISO de clasificación. Serie 5, serie 8, es otra forma de llamar al tubo. En otros campos, en otras aplicaciones, por ejemplo en gas, pues son mudados en hablar de gas. Oye, ¿este tubo qué es? ¿Serie ISO 5, o serie 5, serie 8, serie 10? Y tú dices, ¿qué me estás contando, chico? Bueno, pues la serie ISO de clasificación es una serie numérica, adimensional, que resulta de coger el SDR, restarle 1 y dividirlo por 2, por ejemplo, o coger la tensión de diseño y dividirlo por la presión nominal. Es un número adimensional, ¿ok? Es un número adimensional. Es una forma estandarizada también de clasificar estas tuberías. Tiene relación con estos parámetros que estamos viendo por un lado y por otro. De hecho, el SDR, también 2 veces la serie más 1. Evidentemente, esta fórmula nos lleva a esta, ¿ok? ¿Qué os quiero decir con esto? Que nos pueden venir y nos pueden preguntar, oye, ¿esta tubería qué SDR es? Sí. En el agua utilizamos el SDR. Para otras aplicaciones utilizan la serie ISO de clasificación, pero recordad que la serie ISO de clasificación es un número adimensional que puede salir de aquí, si sabemos el SDR. El SDR viene en el tubo, puede incluso que venga la serie, puede que venga el LS, puede que venga el coeficiente de seguridad, todo viene en el tubo. Aquellos fabricantes que, pues nos brindan una leyenda en el tubo a cada metro, pues hay algunos que escriben la Biblia, y aparece el MLS expresado en megapascales, aparece el coeficiente de seguridad que han aplicado a la fabricación del tubo, puede aparecer la tensión de diseño, aparece el SDR, y así sucesivamente. Os quiero contar con esto que las preguntas respecto a estas tuberías pueden ser múltiples y variadas. Límite inferior de confianza, tensión mínima requerida, coeficiente de diseño, tensión de diseño, espesor de la tubería, presión nominal del tubo, diámetro nominal del tubo, SDR, serie ISO de clasificación. Me pueden preguntar en un tubo que localice, si viene, que localice cualquier cosa. A ver si les hago una foto a un tubo que venga todo y veréis dónde viene todo, porque hay tubos que es que viene todo. Nada más que falta la dirección, faltaría menos. También está, lo que pasa es que están codificadas, la dirección de fabricante, ¿vale? Y los códigos de trazabilidad. En fin, estas tuberías están súper identificadas, con una información amplia en su leyenda, algunos más, otros menos. Obligatorio, presión nominal, diámetro nominal. Voy a pintar aquí en rojo, ¿vale? A ver, Paco, el rojo. ¿Había un rojo por aquí? Sí, había un rojo por aquí. Pero bueno, voy a pintar verde. Por aquello de... verde dice. Esto es de grande. Bueno, vamos a pintar negro. ¿Que no hay otro? Bien, obligatorio. Esto tiene que venir. El espesor, la presión nominal, el diámetro nominal, el SDR tienen que venir en el tubo sí o sí. Lo demás, añadido. No es obligatorio, pero hay sitios fabricantes que te lo brindan a lo largo del tubo y estas mentes calenturientas de los examinadores os pueden preguntar. Continuamos.